el doctor diera esta plática. Ingrid, que se encuentra aquí atrás. Ingrid, por favor. A mí, ¿puedes usar el micrófono? Porque gracias. si no, no se graba. Porque sí está en cierto, ¿verdad? Otra vez. Buenos días, ¿se escucha? Presiónale. Extenderle. ¿Ya? Sí. Okay. Buen día, ¿ya se escucha? Sí. Ok, gracias. Les comentaba que la situación que se dio para la presentación de este seminario extraordinario fue, yo diría, un poco ocurrente. Ingrid, que se encuentra en la segunda fila de la Embajada Británica, me comentó del doctor Yuri Albores que estaba en México y tenía interés de estar en el instituto. Gracias, Yuri, por estar aquí y dar esta plática que nos interesa realmente sobre los petreles. Y en este sentido les decía que también agradecía a la doctora Pati Ornelas que me cediera la oportunidad de presentarlo. Gracias, Pati. Y vámonos a inmediatamente un poco acerca de su resumen curricular del doctor Yuri Albores. Yuri estudió aquí en Puebla, en la Universidad de Puebla, la licenciatura. La maestría y el doctorado los realizó en Inglaterra y hizo 2 postdoctorados en Italia, en Venecia. Yuri actualmente es investigador del CICESE en la Unidad de La Paz. Ha publicado 20 artículos de factor de impacto, 5 artículos arbitrados, 2 capítulos en libro, 3 artículos se encuentran en prensa, ha dictado 16 conferencias y ha presentado 13 carteles. En realidad es joven el doctor Yuri, tiene 15 años de trayectoria académica y hoy nos va a presentar este trabajo que él realizó con otro grupo de investigadores que nos parece muy importante para nuestra comunidad. Bienvenido, Yuri, a esta tu casa. Con permiso. Hola, buenos días. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, primero quiero agradecer al Instituto de Biología, a la maestra Noemí, por permitirme presentar mi trabajo, el trabajo que realizo con varios colegas de CICESE y de otros institutos de México y del mundo. Y también quiero agradecer a Ingrid y a la Embajada Británica por permitirme realizar este viaje a la Ciudad de México. Y como les decía, voy a hablar sobre la pardela mexicana, es una ave endémica. Primero les voy a dar un panorama general de la importancia de México para las aves marinas. En el mundo existen alrededor de 350 especies de aves marinas y de estas 115 las podemos encontrar ya sea anidando o utilizando las aguas territoriales mexicanas. Y esto nos ubica en el cuarto o quinto lugar de los países más importantes para las aves marinas. Y en base al número de especies endémicas, México ocupa el 3er lugar. Entonces es súper importante para las aves marinas. En México tenemos 8 especies. La pardela de socorro, que anida en el archipiélago de Revillagigedo, es una especie que está muy amenazada, está en peligro de extinción. La última estimación poblacional fue de 1000 parejas y hay gatos principalmente, entonces se espera que esta población sea aún menor, pero se tienen que realizar estudios para actualizar la población. La pardela mexicana, otra especie endémica de la que les voy a hablar hoy. El petrel mínimo, el petrel de Guadalupe, que está ya considerado extinto, pero bueno, la esperanza muere al último. En años recientes se han realizado diversos redescubrimientos de especies que se consideraban extintas, se han utilizado nuevas tecnologías, nuevas técnicas y se han descubierto 4 o 5 especies que se consideran extintas alrededor del mundo. El mérgulo de Claveri, que anida en el Golfo de California, el mérgulo de Guadalupe, que anteriormente estaba considerado como una especie junto con el mérgulo de Scripps, que estaban en la especie Santus, y a partir de análisis genéticos se separaron en 2 especies, y esto nos permitió adquirir otra especie endémica para México. La gaviota de patas amarillas, que anida en el Golfo de California también, y la gaviota ploma, que principalmente está en el Golfo de California. Pero este número todavía podría incrementar mucho más, realizando nuevos análisis genéticos.
Y bueno, toda esta diversidad se debe a que en México tenemos muchísimas islas. Hay más de 4.000 elementos insulares, entre islas, islotes, rocas, y esto permite extender las aguas territoriales a extenderlas muchísimo. Por ejemplo, las Revillagigedo nos permiten que las aguas territoriales lleguen hasta acá. Entonces, todas las aves marinas que utilizan esta zona las podemos considerar mexicanas. La isla donde realizamos el trabajo del que les voy a hablar hoy es Isla Natividad, que se encuentra a 8 kilómetros de Punta Eugenia. Y esta es la barbera, es un miembro de la familia de Procellariiformes, de los albatros, petreles. Es una ave mediana, pesa aproximadamente 380 gramos. Este pico puede ser muy doloroso. Es pequeña, pero puede ser muy doloroso. Tiene hábitos nocturnos. Uno tiene una defensa física contra depredadores con cuervos, gaviotas, halcones. Regresan a las islas cuando está completamente oscuro, cuando estas especies depredadoras no están activas. Y anidan bajo tierra. Entonces, durante el día, o están en el mar o están en la tierra, y están seguros de estos depredadores naturales. Es endémica de México. Anida solo en islas mexicanas, aunque se distribuye durante la temporada invernal hacia el norte y hacia el sur. La IUCN la otorgó la categoría de casi amenazada y en México está en riesgo de extinción. Un aspecto interesante de esta especie es que el 95% de la población mundial anida en Isla Natividad, donde trabajamos nosotros. Entonces es un área muy sensible, ya que cualquier efecto, no sé, un huracán que llegue hacia allá, una introducción de especies exóticas, un derrame de petróleo, puede provocar un daño enorme para esta población. El resto, el 5% restantes, anidan entre Isla San Benito, en Guadalupe, y se han dado casos de anidación esporádica en el Golfo de California también. La última vez que fue estudiada esta especie fue en el 97-98 por Brad Kidd, cuando estaba haciendo su trabajo de doctorado, y estimó la población en 76.000, casi 76.500 parejas. Y esto se dio cuando había gatos introducidos presentes en la isla. Después de esto se dio la erradicación en el año 99-2000 y a partir de ahí ya no hubo depredadores introducidos. En años recientes se ha dado un desarrollo de la tecnología sorprendente. Nosotros queremos aprovechar algo de esta tecnología y aplicarla para los estudios que realizamos y para lograr nuestros objetivos, entre los cuales estaban actualizar la estimación de la población. Como les mencionaba, la última fue en el 97-98, pasaron casi 18-20 años de la última vez. Iniciar un estudio de dinámica poblacional, saber cuánto viven, cuándo reclutan, la sobrevivencia, etc. Conocer la distribución en el mar. Sabemos dónde anidan, se tiene una idea vaga de dónde van en el mar cuando no están comiendo, cuando no están anidando, y nos interesaba conocer eso. Queremos conocer el nicho trófico, cómo se alimentan, qué relaciones tienen con otras especies, con el ecosistema, y eso con el objetivo final de identificar las áreas importantes para la conservación de las aves marinas. En México se tienen ya identificadas las islas como zona de anidación, como hábitat, pero zonas fuera de estas islas no están consideradas, no están estudiadas. Entonces utilizamos, como mencionaba, la tecnología, utilizamos un dron, un Phantom 3, que lo volábamos, hicimos un plan de vuelo y se voló sobre toda la colonia. Se voló a una altura fija, tomaba fotos cada 5 segundos y posteriormente todas estas fotos utilizamos un software para realizar un mosaico. Entonces, estas fotos son georreferenciadas y las sobrepone una con otras, entonces tienes una imagen enorme de toda la colonia. Con estas fotos se pueden realizar un modelo 3D, como se puede ver acá, un modelo de elevación. Este es el faro, la carretera que va del pueblo al faro. Calibramos el método, tomamos las fotos porque ese es nuestro objetivo, pero tomamos fotos también de algunas zonas seleccionadas al azar y contamos los nidos en persona y con de la fotografía del dron. Y en QGIS contamos los nidos. Es un trabajo de meses, que son contar cada nido individual. Es un trabajo enorme. Como pueden ver, es relativamente fácil identificar los nidos.
Este es uno de los círculos de control. Se utilizó la misma medida que utilizó Bragg para comparar nuestros datos con los suyos. Es de 60 metros cuadrados este círculo. Y se pueden ver bastante bien los nidos, las madrigueras. Entonces, estimamos hicimos la foto de toda esta área. Aquí está el pueblito, aquí está la pista de aterrizaje, el basurero está en esta zona. Y juntando todos los cuadrantes que tenían alguna madriguera, una por lo menos, estimamos el área de la colonia en 1,5 kilómetros. Comparando los datos nuestros con los del anterior, de KIT, que le estimado 2,5 kilómetros, era una disminución de 1,5 kilómetros. Esto empezó a encender un poquito los focos rojos. Nos esperábamos que la población se hubiera aumentado. En base a las fotografías y a la calibración en tierra, estimamos una subestimación de 5,6%. Entonces, después de contar todos los nidos en QGIS y aplicarle la calibración, estimamos en 56.395 nidos. Esos son el número de nidos presentes, pero obviamente no todos están ocupados. Para saber cuántos están ocupados, seleccionamos algunos grupos de madrigueras, utilizamos unos boroscopios, que son cámaras como los que se usan en endoscopía, no tan avanzadas técnicamente, se conectan a un celular, y puedes ver lo que está dentro. Se puede ver el adulto muy bien, un adulto incubando, este es un pollo. Y esto lo realizamos durante diferentes fases del periodo reproductivo. Al inicio la ocupación estaba en 80%, y después, al final de la última revisión que hicimos, bajó al 25%. Creemos que esto se debió a las condiciones oceanográficas que había. 2016 fue un año niño, entonces muchos no tenían las reservas suficientes para enfrentar todo este proceso tan fuerte desde el punto de vista energético. Entonces deciden abandonar el nido a favor de su sobrevivencia. Y utilizando modelos de captura-recaptura, identificamos que 12% no son reproductores. Y después de sobreponer los datos del número de madrigueras y el número de parejas, obtuvimos que, y la ocupación, perdón, obtuvimos que la población actual es 37.858 parejas. Esto casi nos da un impacto. O sea, la población anterior estaba en 76.570 y bajó hasta 37.858 en 18 años en ausencia de gatos. En ese momento, la gente de IUCN, de BirdLife, nos contactó para hacer la evaluación de la especie, y nosotros, como buenos científicos objetivos, inmediatamente dijimos: no, esto tiene que pasar a endangered, amenazado, no, en peligro, sí. Afortunadamente no mandamos inmediatamente esa respuesta. Contactamos a Brad, y comparando sus datos con los nuestros, vemos que se debe principalmente a un error de método. Él caminó todo el perímetro de la colonia y estimó que todo lo que estaba dentro estaba ocupado por pardelas. Mientras que nosotros, con la fotografía aérea, vemos que hay muchas áreas donde no hay nada, y donde no puede haber nada porque hay roca, o el suelo es demasiado duro o demasiado frágil como para hacer madrigueras. Entonces, se debió principalmente a un error de método. El error implícito que tenía el método arcaico de hace 20 años, y el de nosotros es mucho más preciso. Al final, la categoría quedó en la misma, como casi amenazada. Pero ahora sabemos que seguimos monitoreando la población, y a lo largo de los años sabremos ya cuál es la tendencia real de la población. Estamos haciendo también anillado. Queremos hacer un programa a largo plazo para conocer la dinámica poblacional. Como decía, cuánto viven, a qué edad alcanza la madurez sexual, la sobrevivencia de los pollos, la sobrevivencia de los adultos, cómo afectan las condiciones oceanográficas, etc. Y también conocer las fechas de deposición. Y una cosa interesante que observamos es que, también comparando nuestros resultados con los de hace 18 años, se ve ya en 18 años
un desplazamiento en el pico de deposición del huevo. En condiciones normales, en 97-98, los picos en condiciones normales era en marzo, en condiciones niño era en abril, mientras que ahora en condiciones normales el pico es en abril. Y el año pasado vimos que eran en condiciones más o menos niño, y fue en mayo el pico, y con mucho ganado. Estamos analizando los datos para saber qué es lo que provocó todo este, o sea, es un mes, es muchísimo tiempo de desplazamiento del pico, y estamos trabajando en eso. Para conocer la distribución en el mar, utilizamos GPS y GLS. Estos son los GPS desarrollados por esta compañía, Tecnosmar, que es uno de nuestros colegas con los que trabajamos. Son GPS, son pequeños, pesan 9 gramos, y se le ponen con cinta en la espalda. Estos guardan un punto GPS cada 5 minutos, cada tiempo, cada que quieran. Y tiene además un acelerómetro que indica el movimiento de los 3 ejes, X, Y, Z. Tiene temperatura, solo temperatura y presión para ver las profundidades del buceo. Estos GPS, digamos que es el modelo base, fue desarrollado específicamente para esta especie y se tiene que recapturar. Se lo poníamos, se iban a hacer su viaje y después cruzábamos los dedos esperando que regresaran. Y utilizamos GLS también. Son estos que son mucho más pequeños, pesan casi medio gramo. Estos se les ponían en el anillo, en la pata. Y estos GLS registran la intensidad de luz y la duración del día. Y en base a algunos algoritmos te indica la longitud y la latitud. Tiene un error bastante grande, de 100 kilómetros, pero si no se tiene información es muy útil, aunque tenga un error tan grande. Y hacemos análisis de isótopos estables también, de carbono y nitrógeno. En 2016 pusimos 22 GPS, recuperamos 8. Este año pusimos 20, recuperamos 11. Y el año pasado colocamos también 20 GLS, de los cuales recuperamos 12. Entonces los GLS nos indican qué es lo que hacen durante el periodo fuera de la reproducción. Entonces de septiembre, bueno, desde que lo pusimos en mayo, junio, hasta que termina la batería. Fue en enero. Mientras que los GPS nos dicen dónde están alimentándose, cuándo tienen el pollo, cuándo tienen el huevo. El resultado interesante, el primero, fue que algunos individuos se iban hacia el norte y otros iban hacia el sur. Después, cuando hicimos análisis genéticos para sexar, vimos que las hembras viajan hacia el sur y los machos viajan hacia el norte. Y en color están las zonas protegidas. Esta es la nueva reserva de las islas del Pacífico. Esta es la zona protegida del Vizcaíno. Y van a comer afuera de las zonas protegidas. Entonces, necesitamos juntar más información para tratar de convencer a los que toman las decisiones para extender estas zonas. Y vimos también que hay diferencias entre el periodo de incubación. Realizan viajes más cortos, más cercanos a la colonia. Tenemos latitud y sexo, el periodo, la incubación y cuando tienen apoyo. Cuando están incubando el huevo, realizan viajes más cortos a la colonia, mientras que cuando está el pollo, realizan viajes más largos en distancia y en tiempo. Y hay una diferencia entre machos y hembras de casi 100 kilómetros. El viaje más largo que hizo un macho fue de 150 kilómetros, mientras que las hembras fueron de 250 kilómetros en línea recta. Entonces son al menos 500 kilómetros de ida y vuelta en 6-7 días. Para saber qué es lo que hacen, dónde comen realmente, con los GPS sabemos un punto cada 5 minutos, pero no sabemos qué es lo que está haciendo realmente. Entonces hicimos un agrupamiento en base a dos características que nos da el GPS, que es la velocidad hacia el frente y la velocidad de las vueltas. Nos caracterizamos cuando tenían alta velocidad y baja velocidad en el número de vueltas, o sea, baja velocidad de desplazamiento y bajo número de vueltas, como que estaban desplazándose de la colonia hacia un sitio de alimentación o entre sitios de alimentación.
cuando estaban en velocidad alta los dos, quiere decir que estaban en una zona de alimentación, pero todavía no habían encontrado el punto exacto donde querían comer. Cuando estaban volando a velocidad baja y daban muchas vueltas, ya estaban en el punto correcto. Y cuando estaban en velocidad baja los dos, estaban descansando. Y este último se puede ver acá, se apoya en el agua y por la corriente van derivando. Eso pudo haber sucedido durante la noche o cuando ya estaban llenos. Y esta información la comparamos con los datos de profundímetro y afortunadamente coincidían. A las zonas que nosotros clasificamos como de alta actividad, donde estaban alimentando, registraban un mayor número de buceas. Funcionó nuestra clasificación, que fue, no alimentamos casi nada. Y al comparar las características de las zonas donde se alimentan, acá tenemos un macho en negro, una hembra en azul, y los periodos de incubación y cuando está el pollo. Y vemos que los machos tienen menos afinidad hacia las zonas de alta productividad. Las zonas de productividad, de alta productividad son las amarillas, anaranjadas. Los machos acá están en zonas de temperatura en este caso. Y aquí abajo tenemos clorofila. Y lo mismo, los machos están en zonas de baja clorofila, mientras que las hembras están en zonas de alta clorofila. Y esto nos puede indicar que se están alimentando en niveles tróficos diferentes. Los machos están en un nivel trófico superior, y esto se puede deber a la teoría del match-mismatch, que quiere decir que hay superficie, normalmente se relaciona a una temperatura superficial del mar baja con una alta productividad, una alta productividad primaria, y eso desencadena la red trófica. Pero no es un proceso tan inmediato. Se desarrolla la clorofila por productores primarios, pero tarda un rato en que lleguen los depredadores secundarios o tope. Y por eso pensamos que las hembras están alimentando a un nivel trófico menor. En base al análisis de carbono y nitrógeno, tomamos muestra de las plumas de las pardelas, tomamos una muestra de la pluma, la P1, que es la que cambian primero, y esta la cambian poco tiempo después de poner el huevo. Entonces sería en abril, mayo, junio. La P9, que es la última de las alas del ala que cambia, esto es en septiembre, octubre. Y la T3, una de la cola, que la cambian en el periodo prereproductivo, puede ser enero o febrero. Entonces, haciendo este análisis, tenemos una idea bastante amplia de las zonas en donde se alimentan durante todo el periodo, lo que nos indican estas plumas. Comparamos nuestros datos con otros datos ya publicados en Canadá y en Sinaloa, y esto para calibrar longitudinalmente. Y vemos que, obviamente, el periodo de post-ovoposición están concentrados principalmente en la zona de la colonia, acá, realizan algunos viajes. Y en el periodo post-reproductivo se empiezan a distribuir un poquito y siguen migrando y realizan viajes más largos antes de iniciar la reproducción. Acá tenemos la estructura de privilegio, entonces es un viaje bastante largo. Con la información de los profundímetros, pues tenemos la hora y la profundidad de buceo. Vemos que bucean principalmente entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, pero realizan también algunos buceos en la oscuridad. No sé qué buscan, no sé qué es lo que hacen, pero prueban también. Y comparando los datos en blanco están los buceos durante el día, en oscuro los buceos nocturnos. Hay poca diferencia en la profundidad, y estos son durante el día las hembras, durante la noche las hembras, en 2016, día los machos, noche machos 2016, etc. Y hay poca variación entre los años y entre noche y día. Entonces no tiene una estrategia diferente de buceo. Observamos que tienen una
alcanzan una velocidad de 111 km por hora cuando se están desplazando, muchísimo. Para las hembras y los machos registramos un máximo de 74 km por hora. Y también, en colaboración con el doctor Nils Rattenborg del Max Institute for Ornithology, identificamos, bueno, él es un experto en análisis del sueño, en el estudio del sueño en las aves. Se utilizó un software para analizar el sueño y con eso lo utiliza, adaptó los datos de los acelerómetros y vimos que tienen dos tipos de buceo. El buceo simple, acá está posado está sobre la superficie y empieza a bucear. Entonces bate las alas de manera constante, obtiene la presa, bate las alas 2-3 veces y por flotabilidad empieza a subir sin esforzarse. Y hay un buceo complejo, donde inicia el buceo, bate las alas, tal vez encuentra el alimento que no quiere ser comido, escapa, y entonces hay una persecución bajo el agua. Y se ven los movimientos de las alas más fuertes. Y cuando atrapa el alimento, cuando decide que no lo puede atrapar, empieza a regresar a la superficie. Pero tiene que realizar más, esforzarse un poco más para llegar a la superficie, posiblemente correteando al alimento, a la presa. Llega a una superficie muy alta para una profundidad muy alta, una profundidad muy grande, y se vuelve negativo. O sea, tiene una flotabilidad negativa, entonces tiene que esforzarse para regresar a la superficie. Vimos que los machos bucean a una profundidad mayor, las hembras 24 metros, los machos 33. Si toman en cuenta que es un ave así chiquita de 400 gramos, 380 gramos, llegar a 33 metros es un esfuerzo energético enorme. Y bueno, mientras estábamos en la isla, con el apoyo del laboratorio de drones de CICES de la Unidad La Paz, nos prestaron esa cámara térmica, porque siendo una especie nocturna queríamos saber qué era lo que pasaba. Y casi todas las especies nocturnas, antes de regresar a la colonia, forman balsas en el mar, o sea, a 1 kilómetro, 2 kilómetros de la costa, se concentran antes del atardecer y esperan a que llegue la oscuridad, que esté completamente oscuro, y entonces llegan a la colonia. Y eso fue lo que observamos con esta cámara térmica. Son miles de individuos, esto se prolongó por media hora hasta que se nos terminó la batería de la computadora y seguían llegando. Entonces, esto puede ser una herramienta muy útil también para hacer conteos de las poblaciones nocturnas, sobre todo. Queremos contactar a gente de la Universidad de Colorado que se dedica a hacer análisis de este tipo de imágenes. Seleccionan un píxel y le da seguimiento, y esto les ayuda a contar cuántos individuos hay, o cuántos individuos hay en un cierto tiempo. Y estando ahí también, caminados por la colonia, pasamos cerca del basurero. Este basurero fue construido por el gobierno del estado, y para evitar que la basura volara, pusieron esta malla. Una malla ciclónica de 2,5 metros, tenía 120 metros de largo de este lado y estaba cerrado por 3 lados. Esto para evitar que el plástico volara. Lo que no pensaron es que le dejaron una puerta para que pasara el camión y para que pasara toda la basura. Entonces la cerca no estaba haciendo su función, como fue planeado. Entonces, digamos que la intención era buena, pero no tomaron en cuenta todo el panorama, ya que aquí hay nidos de pardela. Entonces estudiamos la zona. Bueno, primero contamos el número de cadáveres y encontramos 114, de los cuales el 10% se veía que eran recientes. Estimamos el área de que podría ser afectada por esta estructura, y vimos que tenía una densidad comparable con el resto de la colonia. Y teníamos la idea de que el área más, que las parejas más afectadas iban a ser las que vivían ahí cerca. Pero regresamos con la cámara térmica que utilizamos, que les mostré anteriormente, y vimos esto. ¿Puedo poner play, por favor? Esta es la malla. ¿Sí le pueden poner play, por favor?
casi todo el largo de la cerca, y se ven los individuos que pasaban volando. Este pasó muy cerca. Este otro pasó. Estos que van más lentos son gaviotas. Estuvimos grabando por 1 hora y 3/4 y registramos 16 impactos. De estos, 7 resultaron en muertes, o muerte inmediata, o quedaban imposibilitados para volar. Quedaban ciegos, quedaban paralizados de las alas, paralizados de las patas, y no podían volar. Obviamente, cuando sale el sol, llegaban los cuervos, las gaviotas, y hasta ahí llegaban. Y vimos que los individuos más afectados eran los que venían de más lejos, porque venían ya a una velocidad más alta, mientras los que estaban ahí cerca rebotaban y se atrevían un poco, pero luego seguían volando. Mientras los que venían más lejos ya a una velocidad fuerte, unos que pueden alcanzar 100 km/h, esos eran los que llegaban hasta ahí. Haciendo una extrapolación hacia todo el tiempo que dura una noche, todas las noches de un mes, obtuvimos que había la presencia de 5 gatos en la isla. Una muerte de aproximadamente 200 individuos al mes, que es muy alta. Platicamos con la gente de la cooperativa. En la isla hay una cooperativa de pescadores que están muy conscientes de la conservación, principalmente del ambiente marino, que es lo que les interesa principalmente. Del lado terrestre sí están tan conscientes, pero les falta un poquito. Llegamos, les pusimos el problema, hablamos con la gente de CONAM también, y afortunadamente la malla fue removida inmediatamente. En las salidas de campos sucesivas fuimos a visitar la zona y ya no encontramos cadáveres. Entonces, es un ejemplo de que se puede colaborar muy bien, se pueden tener respuestas basadas en evidencia científica sólida, y que si se quiere se puede. Entonces, no me queda nada más que agradecerles. Ornitológica son nuestros socios en Italia, que nos proporcionan asistencia técnica y GPS, y a Buzos y Pescadores, la cooperativa de la isla, y a COBI, Conservación y Biodiversidad, una ONG, que nos dan un apoyo logístico enorme. Y, bueno, al Instituto de Biología y a la Embajada Británica en México. Gracias. Muchas gracias. ¿Tiempo para preguntas? Cuando no están anidando, ¿igual regresan a la isla a ocupar los agujeros? No, fuera de la temporada reproductiva están en el mar, o sea, dispersan. Estamos analizando todavía los datos de los GLS, pero pueden llegar hasta Costa Rica o a Vancouver Island. Se dispersan siempre a lo largo de la costa, pero se dispersan mucho. Regresan a la isla aproximadamente en febrero, marzo, para reocupar el nido. Los procelariformes, las parlelas, los albatros, los petreles son filopáticos, regresan siempre a anidar al mismo nido. Y si les va bien, tienen una temporada reproductiva positiva, siguen con la misma pareja. Si no, se divorcian y problemas con alguien más. Pero la tendencia es que estén juntos de corrido. Además, perdón, no entendí bien, si pudiera ampliar, entiendo que los machos se van para un lado por el tipo de alimento, Sí. y las hembras, pero podría ampliar un poco más qué está sucediendo ahí. Estamos analizando los datos todavía, pero nuestra hipótesis es que buscan evitar una competencia intraespecífica y proporcionar, no creo que lo vean así, proporcionar una dieta balanceada, pero poniéndola de una manera un poco vulgar, los papás uno lleva el pan y el otro lleva la hamburguesa, y así se complementan la dieta. Yuri, comentaste que se salen de las zonas de reserva. ¿Qué pasa en este caso? ¿Hablaron con CONAM para tratar de ampliar esas áreas de importancia para esta
para las aves. No, todavía no. Ese es nuestro objetivo a largo plazo. Una vez que tengamos información de más especies, con esta especie empezamos a trabajar el año pasado. Queremos trabajar con otras especies en otras islas y ver si se sobrepone la distribución. Entonces tener información más fuerte y más años de que utilicen la misma zona. Que ahorita tratamos de publicar los resultados del año pasado con 8 trazados y nos dijeron que eran muy pocos. Entonces, con los tomadores de decisiones va a ser lo mismo. Entonces necesitamos reunir más información, regresar el próximo año donde tenemos GPS, la misma especie en otras zonas y ver qué es lo que hace. Entonces ya con eso podemos sentarnos con CONAP y tratar de cambiar eso. Y otra pregunta, ¿los drones no los veían las aves agresivos? Porque hay otros estudios que manejan que los drones, las aves se acercan y entonces sí les provocan ahí alteración. En este caso no. No, porque anidan bajo tierra. Bueno, la pardela anida bajo tierra, entonces no se enteraban. Hay gaviotas que sí, cuando pasaban cerca de la zona de anidación se espantaban un poco, volaban, pero después se regresaban a la tierra sin problemas. Se habituaron. Sí. Bueno, el dron no duraba mucho, volaba, creo que eran 10 metros por segundo, entonces era muy poco el tiempo que estaba ahí. Mira. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y no han visto si como la esperanza de vida que tienen los polluelos? O sea, ¿qué tantos de los que nacen, a lo mejor por algunas circunstancias o temperatura o lo que sea, cuántos terminan sobreviviendo? Este año no lo vimos, se nos terminaron los fondos y no pudimos hacer la última salida de campo. El año pasado hubo una sobrevivencia bastante baja. Monitoreamos alrededor de 40 nidos y yo creo que llegaron a volantón 25%. Pero eso fue un año muy difícil. Este año me hubiera gustado estar ahí. Bueno, de hecho están ahí, los pollos todavía no se van, pero ya no tenemos fondos para regresar. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta también respecto a lo de los isótopos estables. Si comprobaron esta diferencia entre sexos con los datos de carbono y nitrógeno. Estamos todavía analizando eso, pero la diferencia se da durante el periodo reproductivo. Fuera del periodo reproductivo no hay tanta segregación. Entonces esto se da solo para alimentar el apoyo. Okay. Y la otra cosa que te iba a comentar es justo relacionado a esta filopatría durante la puesta o durante el cuidado en estos meses. Vi que las hembras reducían muchísimo al menos en la gráfica que presentaste, la distribución, pero no sé si esto fue así. ¿Cuál? Creo que pasaste una gráfica después de, creo que era la siguiente, post-reproductivo durante la oviposición. Pero aquí se me pasó a mencionar que los machos son negros, las hembras son rojas. Ajá. Entonces... O sea, las hembras aumentan el hábito durante antes de la puesta. Sí, es posible, ya que cuando ellos tienen una inversión, un gasto energético mucho mayor, ya que tienen que producir un huevo. En los velariformes a veces es del 30% del peso del adulto, el huevo. Es como para una mujer hacer un bebé de 15 kilos. Entonces es un gasto energético muy fuerte, entonces tiene que preparar muy bien. Yo creo que por eso sí. Y en ese sentido quería hacerte ya la última pregunta. Cuando hablas de que hubo una disminución en el porcentaje de ocupación de estos nidos, ¿han hecho algunos estudios de factor de condición de los individuos para ver si efectivamente, tanto para como el desplazamiento reproductivo y como la tasa de ocupación, estuviera relacionado con algún factor de estudios condición? metabólicos, no. Hicimos el ¿O de cuerpo? peso Ajá. contra tamaño del cuerpo. Sí, eso sí lo hicimos y no había ninguna diferencia.
Ya la última, lo prometo. Cuando hablas de que no, o sea, son filopáticos, ¿hay otras islas cercanas que son dormitorio? Porque decías que ustedes hicieron el censo y al parecer hay un mayor número de que ustedes detectan en hábitos nocturnos. Pero no sé si es un sesgo del muestreo o si es que hay ciertas islas dormitorio cercanas a esa isla. No van a dormir a las islas. A tierra regresan solo para anidar. Para descansar se ponen en el agua y no necesitan ir a la tierra para sobrevivir. ¿Tu pregunta es sobre el todo del video? Sí, que al parecer se congregan ahí durante la noche un mayor número del que al parecer podría ser estimado. ¿O No sabemos cuántas. Tenemos media hora de grabación, tenemos que hacer más grabaciones y realizar el conteo, pero no. Sabemos que son miles, pero no sabemos exactamente cuántas. Eso es a futuro. Gracias. En el periodo reproductivo, ¿quiénes son los que se encargan prácticamente al 100% de la incubación? ¿Las hembras o los machos? Los dos alternan. Durante la incubación, la hembra pone el huevo y hace un viaje muy largo de 8 o 10 días para recuperarla, para engordar un poquito. Y después regresa la hembra y se cambia cada 3, 4, 5 días. Y cuando está el pollo, cuando nace el pollo, están con él también 4 o 5 días hasta que es capaz de termorregular por sí mismo y a partir de eso lo dejan solo y vienen solo en la noche para darle de comer. Y entre esta especie hay la posibilidad de que sean padres adoptivos o si no es su polluelo. ¿Y esforzado hacer como un cross-posting o que hay un pollo y yo lo adopto? No sé, si yo le pongo un huevo de otro nido, lo va a criar. Si le pongo un pollo, tiene que ser muy chico porque ellos se reconocen a través del olfato. Utilizan mucho el olfato para encontrar el nido, para la pareja, para el pollo. Entonces, creo que sí, si está en los primeros días después de que eclosiona, podría funcionar. Más adelante. Esa puede ser también una de las cuestiones por así decirlo, según vi en el estudio, la baja posibilidad de llegar a término un polluelo muy si es que llega a ser abandonado, muy pequeño. No creo que lo adopte otro nido. Lo abandonaron para salvarse a sí mismo. O sea, son en general los procelariformes, viven 30, 40. Hay un albatros de Hawái que va en 63 años, creo, y sigue poniendo huevos. Entonces, viven muchísimo. Entonces, les conviene, si estoy muy débil para llevar a término esta temporada reproductiva, la abandono, sobrevivo y pruebo el próximo año. Entonces favorecen su sobrevivencia a la del pollo, pero tienen la posibilidad de probar el próximo año. Muchas gracias. Por ahí tenemos una pregunta. Yo te quería preguntar sobre el tiempo, o sea, si sabes cuánto tiempo estuvieron los gatos en la isla y si realmente esto, bueno, tuvo un impacto en la población. Pues la verdad es que los números que presenta son enormes comparado con los de la parte de Revillagigedo, ¿no? Y bueno, también el hábitat que presentas también se ve muy expuesto, ¿no? Los nidos se ven muy expuestos comparados con Revillagigedo. Entonces, no sé si tú crees que realmente haya habido un impacto o, pues, no sé, hay alguna estrategia que le haya permitido a esta especie recuperarse, ¿no? Entonces, como mi pregunta. La tasa de depredación por gatos era de 1000 individuos al mes. Calcularon 20 gatos en la isla que se comían 1000 individuos al mes. Es muchísimo. Pero si seguía ahí otros 4 o 5 años, le hubieran extirpado a la población.
Y sí, están muy expuestos, pero no hay otros factores ahorita que limiten la población. La gente que vive en actividad normalmente sigue los caminos, siguen los senderos y no afectan a las pardelas. Entonces ellas están bien. Digamos que lo limitante ahora son las condiciones oceanográficas tan variables que se dan de año en año. Y otra, nada más. Bueno, con ese tipo de muestreo de casualidad, ¿han detectado a la pardela de Revillagigedo por esa zona? O sea, yo sé que está muy restringida a Socorro, ¿no? A la zona de inundación, pero parece que hay un registro allá por California, ¿no? Entonces yo no sé si de casualidad la vieron por ahí. No. Bueno, pues con este método contamos madrigueras, o sea, no vemos qué es lo que hay adentro. Y con las cámaras, no, solo pardela mexicana. Y sí, está muy lejos, o sea, no creo que llegue hasta allá para intentar anidar. ¿Alguna otra pregunta? Mencionabas que los gatos eran una parte importante por lo cual se había estado extinguiendo la especie. Mi pregunta es, ¿cómo le hicieron para que esos gatos desaparecieran de la isla y siguieran permitiendo la reproducción de la especie? Con trampeo, con cacería. Hay trampa seco, como las que usan para cazar osos, que se cierran y después le hacen eutanasia al gato, o cacería directa. Ahí llevaron unos perros que estaban entrenados, que encontraron a los gatos y les dispararon. Y mi otra pregunta, mencionas que en la noche, en el único lugar donde descansan es en el mar. No es que descansen, bueno, sí, así. Antes de regresar a la colonia, esperan que oscurezca. O sea, llegan a la zona de la isla y se quedan unos 2 kilómetros afuera de la costa, esperando a que oscurezca. Ya que está oscuro, regresan. Cuando están en las zonas de alimentación, a 200-300 kilómetros, también se ponen en la superficie y ahí duermen. ¿Y ahí en la superficie no tienen algún depredador que sea una amenaza para la especie? No, porque están 10, 15, 20 kilómetros de la costa. Me ha tocado ver peregrinos, pero durante la noche no. Durante la noche no atacan. Los peregrinos, los rapaces, que se pueden adentrar tanto al mar, están descansando durante la noche. O sea, yo creo que no tienen ese problema. Bueno, sí, después una pregunta más. Ya con todo esto, ¿cuál cree que sigue siendo vamos a decir, como la principal causa que afecta ahorita a esta ave? ¿Y qué, digamos, a futuro, qué podrían hacer para tratar de disminuir este problema? Porque se ve que pues, se ven afectados desde los gatos, desde las construcciones humanas como una malla ciclónica. También nos decían en la parte que se habían visto afectados por el fenómeno del Niño, se ven bastante afectados por cambios climáticos. Entonces, ¿cuál cree que sea ahorita el principal factor que los esté afectando y qué podrían hacer ustedes para eso? El factor más importante es el cambio climático, obviamente. ¿Qué puede hacer contra el cambio climático? Es la pregunta del millón. ¿No se adaptan o no se adaptan? Lo que se ha observado en algunas situaciones es que existen desplazamientos hacia el norte. Entonces, durante el Niño, las masas de agua caliente del Ecuador suben hacia el sur, llegan hasta la zona de Guerrero Negro, a veces hasta más arriba. Entonces, las especies que están asociadas a masas de agua fría se mueven hacia el norte, pero siendo especies filopátricas que regresan a anidar al mismo lugar, tienden a regresar a la isla natividad en este caso, donde las condiciones no son ideales. Entonces, a largo plazo, alguna que empiece a anidar, no sé, en las Channel Islands en California o más arriba, entonces podría ser una alternativa, pero
estoy diciendo algo nada más por una teoría más. Pues muchísimas gracias, le damos las gracias a Emilio, por favor.